Entonces, pues ya, ok, Ani, ya me explicaste cómo es que estoy como estoy, por qué tengo debilitamiento del suelo pélvico, por qué tengo problemas posturales, etcétera. Ahora sí, pues platícame qué son los hipopresivos, ¿no? El concepto hipopresivo viene, su traducción viene del griego hipo y del latín presio, que es bajar la presión. ¿Ok? Entonces, hace alusión a la reducción de la presión intraabdominal. ¿Ok? Cuando se empieza a investigar acerca de ellos o a hacer pruebas al respecto, pues se tomaron personas para estudio, obviamente, y se les colocaron captadores de presión de manera vaginal y de manera rectal y les ponían a hacer distintas actividades. Esto para tener una referencia de cómo se aumentaba la presión intraabdominal bajo ciertos ejercicios, ¿no? Como cargar peso, como saltar, como correr, como tener una mala postura, como tener una mala respiración, incluyendo el realizar el vacío o un ejercicio hipopresivo, ¿no? Se llegó a la conclusión de que los ejercicios que fueran mayores a 30 miligramos de mercurio en los captadores de energía o que en ejercicios que en el captador de energía dieran mayor a 30 miligramos de mercurio se consideraban ejercicios hiperpresivos, ¿no? Y los ejercicios que dieran menor o igual a 0 eran ejercicios hipopresivos, que no aumentaban la presión intraabdominal, no tanto que la disminuyeran, sino que el hecho de que estuviera en 0, o sea, es como la base, y todos los ejercicios que la aumenten se consideran hiperpresivos, ¿de acuerdo? Entonces, el reducirlo se consideran hipopresivos. ¿Okay? Entonces, pues, ¿qué son los hipopresivos? O sea, ya me dijiste que van a bajar la presión, de la presión intraabdominal, muy bien. ¿Ok? Pues la práctica o lo que es Low Pressure Fitness es un sistema de entrenamiento que está basado en cinco estructuras o en 5 enfoques. El primero es el de el stretching miofascial, que buscamos hacer estirar y acomodar lo que es nuestra postura y liberar nuestras fases musculares. El otro es la neurodinamia, que todos los movimientos son relajados, son pausados, los hacemos bajo control y siempre de manera activa. Trabajamos con cuestiones de posturología, porque necesitamos tener una buena postura y tener una buena ejecución para obviamente lograr los resultados esperados. Trabajamos con cuestiones respiratorias. Hace 2 semanas tuvimos una charla con una de las creadoras y fundadoras de Low Pressure Fitness, que hablaba sobre la importancia de trabajar la rehabilitación respiratoria ahora en pacientes que se han recuperado de COVID. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que afecta mucho la cuestión, la capacidad respiratoria y los tienen en reposo, los tienen guardados, los tienen sin hacer actividad y pues llegan a perder tono muscular, obviamente, pero también es una enfermedad que afecta la capacidad respiratoria y entonces esa capacidad respiratoria se va a ver mermada. Necesitamos volver a entrenar esta respiración para poder lograr obtener una buena capacidad respiratoria y una buena ejecución, ¿no? Personas que tuvieron problemas relacionados a la respiración, pues va a pasar exactamente lo mismo. Y por último, lo que se le conoce como el vacío, ¿no? Este hueco que se hace en el abdomen, pues ese solamente nos viene a optimizar todo lo que nosotros ya trabajamos previamente. ¿Okay? Los hipopresivos no es algo nuevo, aunque sea más común y ahorita sea como el boom o lo escuchemos más, la verdad es que no es algo nuevo. Viene desde la práctica del yoga, o sea, hace 300 años antes de Cristo, cuando ya había práctica de yoga, hay unas posturas que se llaman Uddiyana Bandha, que es la activación de las bandas o de pues, nuestra faja abdominal.
Esto se le conoce, la traducción del sánscrito significa una contracción elevada. Y en la práctica del yoga o incluso en la práctica de pilates es lo que les dicen, o sea, contrae el ombligo hacia tu espalda y elévalo para poder lograr este vacío. En la práctica del yoga pues se utiliza para trabajar principalmente abdomen y suelo pélvico, dejando de lado todo lo que es postura y rehabilitación postural. No estoy diciendo que sea malo, simplemente que no, pues tiene un distinto enfoque, simplemente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el yoga trabajan posturología con otras posturas. Entonces va como un poquito de la mano, pero en sí estas posturas pues solamente se enfocan en el abdomen y un poco en el suelo pélvico. Después de la incursión del yoga o de la práctica del vacío en el yoga, alrededor de los años 70, 80, cuando Arnold Schwarzenegger se dedicaba al fisicoculturismo, él empezó a implementar el vacío en su práctica deportiva. Incluso llegó a sacar un par de libros al respecto. Y hablaba de que el efecto del vacío le permitía tener una mejor postura, una mejor estabilidad y mantener por mayor tiempo posturas, por ejemplo, como esta, que es como que soy fuerte, ¿ok? Esa postura él la podía aguantar por más tiempo cuando hacía un vacío, además de que lograba que los músculos se marcaran súper bien, que es algo que obviamente buscan, ¿no? Pero no estaba, como que no tenía una técnica que fuera integral, sino que pues se enfocaba solamente en la parte del abdomen y a lo mejor del torso y hasta ahí, ¿de acuerdo? Alrededor de los años 80 es cuando empezamos a ver la incursión de los hipopresivos o del vacío en cuanto a rehabilitación. El primero en incursionarlos fue el doctor Marcel Coffier. Es un ginecólogo que durante una exploración vaginal a una paciente que tenía un prolapso, al momento de meter el espéculo, la paciente se asusta y hace un ¡ah! Y entonces ese hipo hace una contracción y llega a notar que el prolapso pues se mete. Y entonces empieza a investigar un poquito al respecto y es cuando él empieza a generar una técnica para rehabilitación del suelo pélvico. Simultáneamente se empieza a trabajar en Francia acerca del fitness, en donde hacen realmente la recomendación de no hacer abdominales. ¿Ok? No solamente es porque el impacto del suelo pélvico en el aumento de presión intraabdominal o de la faja abdominal, sino que llegan a tener impacto en cervicales por el hecho de estar haciendo este ejercicio donde levantas tu cabeza y haces presión, o sea, te levantas con la cabeza, ¿no? O sea, haces presión con tus manos hacia la cabeza, entonces llegas a tener un impacto cervical. Y también cuando se tiene la idea de que las abdominales me van a marcar y van a bajarme la pancita, por ejemplo, la realidad es que están asociadas a una distensión de rectos abdominales, a la pérdida de tono muscular y la desprogramación o que mi faja abdominal sea incompetente, que ya no pueda gestionar bien las presiones intraabdominales. Entonces veían que pues no estaba siendo efectivo y sacan la recomendación de evitar, recomendar y hacer abdominales. Simultáneamente, el instructor Piti Pinsach, que es un instructor de fitness, justo se empieza a dar cuenta de eso, de que las personas a las cuales él entrenaba, pues estaban, no solamente no reducían centímetros de cintura o de abdomen, sino que aumentaban y perdían tono muscular y perdían competencia abdominal, ¿no? Entonces, durante un congreso de rehabilitación física, el doctor Marcel Coffier platica acerca de los hipopresivos y Marcel dice, y Piti dice, pues obviamente, esto lo podemos manejar para el fitness y es una manera de trabajar el abdomen y lo que es el core.
de una manera integral, suelo pélvico, diafragma, buenísimo, ¿no? Es ahí donde se une Tamara Real, Piti Pinsach y Marcel Coffier para, pues, Marcel ya tenía su técnica con posturas y todo, y Tamara y Piti vienen a revisar, no revisar, sino Tamara Real es una investigadora, es una súper nerd que le encanta buscar la evidencia científica de todo lo que le llame la atención, ¿no? Entonces empiezan a trabajarlo, obviamente, y Tamara empieza a hacer investigación al respecto para darle pues evidencia científica. Durante ese estudio se empiezan a dar cuenta que pues sí funciona para la rehabilitación del suelo pélvico, sí trabaja para el abdomen, para cerrar diástasis y todo esto, pero las posturas o la técnica que se maneja con Marcel deja de lado un poco lo que es la posturología y la neurodinamia y empiezan a tener cambios en su estructura muscular y atrapamiento de nervios de los instructores o las personas que empiezan a hacer esta técnica, ¿no? Entonces ahí es cuando se le hace la recomendación a Marcel de, oye, si está bueno, pero necesitamos mejorar, necesitamos actualizarnos, necesitamos que para nada haya daño durante esta práctica, ¿no? Al haber una discusión ahí, al no estar de acuerdo, pues se separan Marcel de Tamara y Piti, y es así como nace Low Pressure Fitness en base a todas estas cuestiones que ya les platicaba, de la posturología, neurodinamia, de la respiración y del vacío, ¿no? ¿Cuáles son sus beneficios? Cuando yo les mandaba la información, pues yo decía, beneficios son muchísimos. Y yo la primera vez que vi los beneficios, yo decía, esto es un producto milagro. ¿Cómo es posible que una rutina de 20 minutos me va a dar todos estos beneficios? La realidad es que con estos ejercicios nosotros activamos todo nuestro cuerpo, todo, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Entonces, incluyendo los brazos, piernas, abdomen, espalda, todo. Entonces, es por eso que podemos tener un alto abordaje de la rehabilitación y del trabajo muscular. ¿Okay? Entonces, entre los más básicos, o sea, lo que te ha llamado la atención es bueno, o sea, es para ti y no por eso es que nada más se va a enfocar en eso, sino también vas a recibir todos los beneficios adicionales. Y voy a terminar con un video justo explicando esto del suelo pélvico. Bueno, esto de los beneficios de los hipopresivos. Aquí vamos a empezar a trabajar con la reeducación postural cuando tenemos malas posturas y durante la elongación hacemos un reajuste o una rehabilitación postural. Vamos a prevenir y quitar lo que son los dolores de espalda mediante el trabajo de las presiones y competencia en nuestra musculatura. Cuando no tenemos una buena capacidad respiratoria, cuando no tenemos una buena apertura costal, mediante las respiraciones los vamos a manejar. Vamos a mejorar el flujo sanguíneo y mejorar el retorno venoso. Vamos a trabajar con la reeducación respiratoria o rehabilitación respiratoria. Vamos a ver cómo hay reducción en los centímetros de cintura, principalmente enfocada por el cierre de diástasis. ¿Y por qué? Pues nuestra musculatura se va a activar y va a funcionar como una faja. Vamos a trabajar en la reducción de la presión intraabdominal. Vamos a trabajar también con tener una buena estabilidad. Vamos a recibir beneficios en la activación de la musculatura y ya no se nos va a botar la pancita cuando nos vayamos hacia adelante y hacia atrás.
Vamos a tener una buena activación, nuestro suelo pélvico se va a hacer competente y vamos a reducir todas las disfunciones del suelo pélvico, incluyendo disfunciones sexuales como dolores al momento de tener intimidad o dificultad para llegar al orgasmo, incluso problemas de erección o de placer sexual masculino, porque trabajamos en sí en conjunto toda la musculatura y todo pues todo nuestro cuerpo. ¿Okay? Con esto terminamos lo que es la parte teórica. Espero les haya gustado. Vamos a tratar de resolver todas sus dudas. Les dejo un poquito como una probadita de los parámetros posturales que vamos a estar manejando, que es la elongación, cambiar el eje de gravedad, la respiración, la activación del cinturón escapulohumeral, que vamos a ir manejando en clases. Y estas vendrían siendo las posturas que vamos a estar manejando durante la práctica, que es la sesión de nivel 1, para que las vayan visualizando. Claro que todo este material lo van a tener para descargar el manual y lo puedan utilizar. Agradezco haber estado, bueno, brindarme este tiempo para compartirles información acerca de los hipopresivos. Cualquier duda quedó disponible y muchísimas gracias. Que tengan un lindo día.